Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que mueven el planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. En el episodio de esta semana trataremos acerca del tema de las carreteras o caminos embrujados o malditos. En todos los lugares se conocen historias y leyendas acerca de algunos de estos caminos y en especial en México se habla de muchas leyendas que ocurren en estos transitados lugares. Pero sabemos que en muchos lugares del mundo también hay historias espeluznantes y las trataremos de cubrir en este episodio. Empezaremos hablando de la carretera México-Toluca. Si vives o visitas la Ciudad de México, te recomendamos evitar a toda costa y sobre todo de noche la carretera México-Toluca, que va en dirección al Parque Nacional del Desierto de los Leones, porque además de ser un camino con curvas peligrosas y con neblina, dice la leyenda que justo en el kilómetro 31 espanta. No solo eso, aquel que ve un terrorífico espectro mientras maneja puede perder el control de su automóvil y tener un accidente fatal. En primer lugar, los pobladores de la zona cuentan que cuando la carretera era construida, varios hombres perdieron la vida de forma muy violenta y que ahora sus espíritus deambulan en las noches oscuras y se aparecen ante los automovilistas. Sin embargo, la historia más conocida es el espectro del niño que surge sobre la carretera, frente a los conductores, ocasionando muchas veces accidentes porque pierden el control del auto al tratar de esquivarlo. Cuenta la leyenda que el niño fue ahogado por su madre y su alma no tiene paz ni descanso. Por eso, furioso deambula en el kilómetro 31 buscando que otras personas sufran. Para lograr su objetivo, se muestra en medio de la carretera justo después de una curva, impidiendo que los automovilistas puedan esquivarlo y de esta forma piensen que lo atropellaron. Si sobreviven a la impresión y se bajan para auxiliar al pequeño, descubren que no hay nadie. Incluso en 2007 se filmó la película de terror Kilómetro 31, basada en la historia del niño fantasma. No sé si la recuerdes por ahí. Sí, inclusive, bueno, la primera parte está muy buena y la segunda sí está media. Ujú. Hay como que les faltó algo, pero está muy buena la historia. Sí. De hecho, otras personas también narran haber visto espectro de hombres vestidos con gabardinas negras y espíritus torturados de monjes que habitaron en un antiguo convento de la zona, construido en el siglo XVI. Alrededor de este espacio, algunos testigos apuntan que todavía se escuchan gritos de lamento y rezos de súplica cerca del camino. Lo cierto es que a cualquier hora, incluso si uno transita de día, se siente una vibra sobrenatural y los escalofríos recorren la piel, aunque no se vea ningún fantasma. Ya lo sabes, si pueden evitar de cruzar por el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca, ahórrense un susto. Tiene como, bueno, como tú comentabas, pues es una de las autopistas más transitadas Sí, pues de todo el país. Su sí. fama, obviamente, pues es por los sucesos fantasmales. Ujú. Y también se cuenta la leyenda de un camión fantasma. Ok. Esto se da porque pues hace muchísimos años para ir de Ixtapan de la Sal a la ciudad de Toluca Ujú. se tenía que tomar un camión que cruzaba pues toda la autopista. Una noche de lluvia este camión pues perdió el control de los frenos volcándose y provocando la muerte de los pasajeros ya que debido a fallas se incendió. Ok. Se dice que si en la noche llegas a la altura de las curvas de Calderón, podés ver el autobús destartalado pasar e incluso el chofer te invita a subir. Órale. Y fíjate que por ahí hay un testimonio de unos chavos que dice, veníamos regresando de un concierto e íbamos hacia la Ciudad de México. Recuerdo que pasamos el puente La Escondida, que se encuentra más o menos en el kilómetro 50 de la México-Toluca. Ujú. No sé si el alcohol me hizo ver cómo un camión viejo venía dando vueltas sobre una de las curvas que nosotros pasaríamos adelante. Lo más llamativo de este camión es que se veía viejo y chocado con algunas marcas oscuras en los costados. Recuerdo que puse las intermitentes ya que aquel camión no tenía luces y me orillé para que este pasara. Fue de un instante a otro cuando un viento sacudió el coche y de un momento a otro el camión desapareció. Tuve que preguntarle a los demás si lo habían visto, ya que dos de los cinco que íbamos en el coche vimos aquella escena. Órale. Entonces imagínate, ¿Cuántos no pasarán así diario? Ya ves que dicen que hasta de día, güey. inclusive los camioneros que
se dedican a eso, Experimentados. experimentan a veces que ven coches y Sí. desaparecen o que se les atraviesan cosas. Yo creo o que algo ellos ya así. ni se inmutan en esa carretera. O sea, ya ser de que, puta, pues otra vez. O ya Sí. saben como que están esperando, ya están al pedo, ¿no? De que va a pasar algo en esa carretera. Sí. Fíjate que también por ahí les voy a platicar acerca del camino de los Yungas, que si no me mal recuerdo está en Uruguay o Paraguay, que pues fue un camino que originalmente fue construido por los incas y el ensanchamiento de la misma fue necesario para el tránsito de los vehículos que se dedicaban al negocio debido al creciente comercio de bienes, el cual aumentó pues en esa época. Okay. Principalmente pues alimentos, caucho y pues demás materias primas que se comercializaban en ese tiempo. Esto se daba desde La Paz hacia los Yungas, que son como municipios, como comunidades. Uh-huh. Los prisioneros de la Chaco, que me imagino que debe haber sido una cárcel, construyeron este camino y una vez concluida estos fueron aventados al precipicio. Ahí surgió el nombre de la autopista de la muerte. Una leyenda cuenta que todos los prisioneros paraguayos maldecían esta autopista y prometieron llevar almas a la muerte con ellos. De esta manera se explican las muchas muertes en este camino a través de incontables accidentes. Uno de los accidentes que se considera el peor accidente de tráfico de Bolivia fue el 24 de julio de 1982, en el que un autobús patinó, se abalanzó hacia un precipicio y los 100 pasajeros encontraron la muerte. En total, bueno, en este espacio han perdido la vida más de 250 personas por motivos de que pues el coche deja de acelerar o el coche no responde el volante. O sea, siempre es como que común que los coches tengan una falla mecánica. Claro. De hecho, por ahí, cuando les pongamos ahí informaciones, imágenes en Facebook, van a ver que pues es un camino que el cual pues no tiene ni señalamientos ni nada. O sea, es un camino pues así, olvidado. Y pues sí que era entre dos colinas, entonces también lo hace ver ahí medio más fantasmal. Más fantasmal. Inclusive en los últimos tiempos ya no se usa para automóviles, sino para ciclismo. Okay. Y también hubo un accidente en el cual se estuvo involucrada una unidad piloto que iba pues escoltando a los ciclistas, en el cual en una de las subidas pues se quedó sin velocidad. Uh-huh. Y se llevó a todos los ciclistas que iban hacia arriba. ¿Y fallecieron? Algunos, pues es que digo, en la foto que les voy a mostrar pues es muy angosta, entonces okay. Imagínate, para una unidad piloto, una camioneta le quedaba pues, chica el camino. Sí, muy angosto. No, pues cuántas cosas no habrá en esa carretera, güey. Cuántas historias y de ciclistas que a lo mejor no fallecieron, pero vivieron algo así de cerca. Se han encontrado algo. Alguna, imagínate, ir en bicicleta, tú que te gustaba mucho eso de la bici, que te vayas así en la bicicleta y de repente es que se te cruza un morrito o algo, güey. No, pues sí, imagínate. Lo atropellas. Me lo llevo. Pues no creo que lo pase. Fíjate que por ahí yo también investigué sobre la Rumorosa en Baja California, es de las más conocidas aquí en México. Y bueno, existe un tramo carretero que históricamente se ha convertido en todo un reto para cualquier operador de carga que circule por esta. Es la Rumorosa. Es una autopista que conecta Mexicali con Tijuana y es parte de la carretera federal número 2. Hace años contaba con un solo camino de va y ven, de 2 sentidos, lo cual hacía sumamente peligrosa por la cantidad de curvas cerradas que poseía esta carretera. En la actualidad existen 2 caminos de 2 carriles cada uno de subida y otro de bajada. O sea, ya lo ampliaron por lo mismo de lo peligroso de la carretera, para que no fuera de va y ven, cuidado con los rebases, etc. No obstante, con algunas medidas de seguridad, se estima que 200 tractocamiones, camiones o camiones de carga se accidentan en la autopista cada año. Su cantidad de accidentes no es el único aspecto que caracteriza a la Rumorosa. Hay una historia que hace mucho tiempo sobre la Rumorosa. Un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y llevaba dinero para dárselo para cubrir el parto. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El operador se bajó del tráiler aturdido y esperó que alguien pasara para que lo ayudara a llegar a la ciudad, pero al no lograrlo decidió caminar buscando la salida. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada nunca. Hasta que años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas de pararse. Amigo, me llamo Francisco.
Necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener a un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí solo. El hombre le entregó el papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. El muchacho acudió a esta dirección, pero le dijeron que quien vivía ahí ya se había cambiado. El joven no se dio por vencido y preguntó en varios lugares hasta por las señas del papel. Una anciana le indicó dónde vivía. Una mujer le abrió y era la esposa de Francisco. Y el muchacho le dijo que había encontrado a su esposo en la carretera y le había pedido entregarle ese dinero. Le comentó la esposa: no puede ser, mi marido murió hace 5 años en un accidente, respondió la contrariada viuda. El muchacho le entregó el dinero y se fue a su casa sumamente afligido, donde ya lo esperaba el espíritu del trailero para darle las gracias. Días después, el joven se enteró que ese mismo le había pasado a otros compañeros en el mismo tramo, y que para quienes no le llevaban el dinero a la esposa sufrían pesadillas y tormentos durante mucho tiempo. También, un operador originario de Mérida explicó que uno de sus mejores amigos de nombre Isaac le pasó algo relacionado con esta historia. Según su testimonio, Isaac circulaba por la Rumorosa cuando un hombre de apariencia trailero por la ropa que vestía le pidió que se detuviera. Este lo hizo, y al ver en el retrovisor se dio cuenta de que ya no estaba la persona y decidió seguir con su camino. Para su sorpresa, no había avanzado ni 2 kilómetros cuando de pronto ve a la misma persona con la misma actitud pidiendo un aventón, lo cual era imposible pues lo había dejado atrás en la carretera hace solo unos momentos. Al llegar a un paradero, Isaac le comentó a sus compañeros lo que había ocurrido y estos le dijeron: bienvenido al club. Los hombres le contaron la leyenda de la Rumorosa y éste entendió. Aún se desconoce si la historia sea real, sin embargo todos coinciden en algo: pasar por la Rumorosa de noche les genera un escalofrío difícil de explicar. En esta misma carretera, se cuenta que hace muchos años una enfermera que vivía en una localidad cercana fue despertada a altas horas de la noche por un grupo de vecinos que reclamaba su presencia, pues en la carretera había sucedido un terrible accidente y su ayuda era de vital importancia hasta que llegaran los médicos. La enfermera acudió rápidamente al lugar que le habían indicado, pero nada más se supo de ella. Su cuerpo nunca fue encontrado y tampoco había signos de ningún accidente, por lo que las historias más fantásticas comenzaron a tejerse: que había sido víctima de una secta satánica dedicada para sacrificios humanos, o que había sido desaparecida tras cometer un crimen e inventar una historia del accidente, que había aprovechado la confusión para ir con un botín perteneciente a la comunidad y largarse con él. Poco después de su desaparición comenzaron los avistamientos del fantasma, en forma de una mujer de apariencia nostálgica que se sienta o camina al costado de la carretera, o de improviso se presentan los aterrizados conductores en el asiento del copiloto. Y por último dicen que una persona conduce tranquilamente por la carretera de la Rumorosa, usualmente en la noche, cuando de pronto se cruza frente a su vehículo un joven que circula imprudentemente en bicicleta. El joven es atropellado y la persona frena, angustiada, pensando que se ha dado horrible una muerte accidental de un ser humano, pero cuando baja del automóvil para prestar socorro, no encuentra nada, ni joven, ni bicicleta, ni accidente, creyendo que se trata de su imaginación o de un engaño visual, pero siguen a la marcha. Y le ocurre lo mismo a los pocos kilómetros. Otra vez nada ha sucedido. La ilusión puede repetirse varias veces más. Se conjetó que el joven de la bicicleta fue atropellado verdaderamente hace mucho tiempo y que su fantasma pretende llamar la atención sobre el hecho, reiterando el trágico suceso que le ocurrió. Sí, fíjate que yo siento que todas las apariciones que se dan en autopistas o en cosas así, Ujú. más allá que sean demonios o cosas de ese índole, Ajá. pues es gente que no asimila lo que le pasó. O sea, a lo Sí, mejor que siguen creyendo que vagando son parte del mundo. exactamente, y digo esto porque se dice que también que en la autopista México-Cuernavaca Ujú. se aparece supuestamente el espíritu de una novia, el cual pues el esposo no se quería casar con ella. Ok. Entonces en un plan así como de una noche divertida, por decirlo así, ¿Eh? pues le propone irse de viaje, y en determinado momento en el que van conduciendo le dice que pues quiere tener pues relaciones ahí, ¿no? Ujú. Entonces bajan y se adentran en lo que son el bosque, Matorrales. eso. Obviamente pues empiezan a hacer a tener relaciones sexuales, y de un momento Dilo, a otro tener sexo a sin, tener sin miedo. sexo salvaje. Y de un momento a otro pues la cuchilla y la empieza pues a matar, o sea, llenarle golpes y todo. Y deja el cadáver de la chava ahí, y en el siguiente barranco pues se avienta junto con el coche. Órale. Entonces se dice que es el espíritu De la muchacha de el la que, novia el que va. que quedó ahí. Y también en Celestún, en Yucatán, que es un accidente de un equipo de fútbol, en Ajá. el cual el autobús en el que iba se volcó y dos de ellos fallecieron. Se dice que
supuestamente la gente ve a personas uniformadas pidiendo pues Aventón. un aventón, te digo, a lo mejor no tiene nada que ver con demonios o de ese Sí, índole, son más personas como que no esperaban la muerte, ¿no? Que llega muy repentino y que no pueden sí, que trascender, no yo creo. asimilan que están ahí. Como la típica, siempre, siempre en todas las carreteras, y no me dejarán mentir, yo creo que eso es en todos los países, para los que nos escuchan de otro país fuera de México. En todos los lugares siempre está el típico de que se parece una muchacha que te pide Sí, aventón y la tienes así en la curva, la muchacha de la curva y no sé. Entonces como que siento que sí hay muchas historias así en lugares, pero sí hay unas que son más traumáticas, yo creo más trágicas, y que es lo que hace que el espíritu permanezca en el lugar, que no comprenda que ya no pertenece al mundo. sí, y de hecho yo encontré también que a veces muchas federales de caminos o a los que se le llaman los ángeles verdes, Sí, que son los que te auxilian cuando tienes algún percance en alguna autopista, ajá, han decidido así comunicados de que, oye, pues en el kilómetro 25 de San Luis a Matehuala hay una camioneta volcada para que vayas a ver. sí, Y, o sea, hasta mandan, describen los vehículos, oye, sí, camioneta sí despachan azul a los, 2008, no sé, y llegan estos y pues no ven, no encuentran nada, o sea, despachan a los operarios y no encuentran nada. y es lo que, pues te digo, a lo mejor son sucesos que no han asimilado el hecho de que ya, Sí, del hecho de que ya no están aquí. sí, eso sí puede ser. Y fíjate que también ahí, pues a nivel internacional hay también varias historias buenas. Ujú. Una es de la autopista A75 en Escocia, que es un espacio de 15 millas sobre la autopista A75 que evidencia un alto nivel de actividad paranormal. Ajá, La historia de esta autopista ha llevado a que muchos la clasifiquen como el camino más embrujado del país. ok. Dirigiendo hacia el oeste, desde las inmediaciones de Kidmouth, parece concentrar los informes más inexplicables. Ujú. En 2012, un hombre llamado Bob Sturgeon, que solía administrar un restaurante de la famosa autopista, describió un episodio en el que los conductores de camiones que estacionaron durante la noche sobre la A75 despertaron traumatizados. Llegaron al establecimiento completamente alterados solicitando ayuda, pues decían experimentaron visiones de un desfile con entes fantasmales. También Kathleen Crowney, que es una investigadora paranormal, asegura que entre los relatos incluye historias de mujeres ancianas que se aparecen sin saber de dónde vienen, fantasmas sin ojos y toda una variedad de seres sobrenaturales. Para esto también en 1962, Derek y Norman Ferguson protagonizaron uno de los episodios paranormales más famosos en dicha autopista. Cuando conducían, según ellos, una gallina gigantesca voló sobre el automóvil. A continuación, los hermanos atestiguaron seres fantasmales, incluidos grandes felinos que desfilaban frente al automóvil. Además de animales con apariencia anormal, otra historia común es el avistamiento de grupos de personas que cargan bultos como si estuvieran en la Edad Media. Ujú. Otros afirman haberse encontrado con el fantasma sin ojos de un anciano, pero las historias más espeluznantes provienen de conductores que experimentan sacudidas en el vehículo como si acabaran de atropellar a una persona que emerge de la oscuridad. Sí, Lo más chistoso o curioso de esto es que pues hay gente que se para a ver si no es, no sé, algún venado, un animal, en el peor de los casos, pues una persona y se bajan y pues sí, no hay nada abajo del del vehículo. vehículo. Sí, también dicen que hay un chorro de brujas ahí y aquelarres que ven cerca de Sí, los árboles. De hecho, también por ahí leí que esa carretera, si pasan semanas, o sea, algunas semanas sin que alguien reporte algún suceso extraño, es como algo fuera de lo común, porque ya están tan acostumbrados a que pasen cosas y que la gente reporte que vieron las brujas, el felino, la gallina. Imagínate los huevos que pondrá esa gallina, gigantes. unos huevotes. Entonces, pues imagínate, siempre como que ha estado muy marcada por eso, ya tanto que si no reportan algo les parece fuera de lo común. Sí, fíjate que por ahí también debe haber sido Uruguay, que es la historia de una casa que está pegada a una autopista. Ajá, No me acuerdo cómo se llama la autopista, pero dicen que esa casa está pues maldita. De ok. hecho es una casa muy común que dicen que fue construida por el entonces presidente de Uruguay, que la Ujú, utilizaba como una casa de campo. ok. No sé, no te describen tal cual como pasaron las cosas, pero el chiste dicen que ninguna persona puede pasar una noche entera
en la En la casa casa. y que los únicos que según se han atrevido a quedarse ahí amanecen pero en la autopista. O sea, Ay, es como que se quedan a dormir en la casa, y pero de no, un momento a otro pues escuchan coches y todos se levantan y están en en la la acera. autopista. Pues, no sé si es algún tipo de maldición o algo, pero pues sí estaría, Está pues está algo, medio interesante el por qué no puedes quedarte sí, ahí. el saber el por qué. Fíjate que yo también por último investigué sobre hay una avenida que se llama Avenida Archer. Entonces dicen, esta es una historia sobre una chava que estaba con su novio y acudió a un baile de la preparatoria, De Los Ángeles Azules. de Los Ángeles Azules, efectivamente estaban invitadas. Fíjate que ocurrió algo más, bueno, de lo más habitual en las parejas, ¿no? Pues se pelearon, discutieron y Mary le dijo a su chico que lo dejaba, que se marchaba a casa y él le ofreció llevarla en el coche. La muchacha no quería estar ni un minuto más con este joven, así que simplemente empezó a andar y a caminar. No le importaba que fuera invierno, que hiciera frío ni que lloviera. Mary solo deseaba volver a casa cuanto antes, pero la verdad es que nunca llegó a casa. De ahí su tragedia, su pena desconsolada. Justo cuando se encontraba cerca de la avenida Archer, muy cerca del cementerio, un coche le embistió brutalmente. Después el conductor se fugó sin atender a Mary, sin preocuparse si estaba viva o muerta o si necesitaba algún tipo de ayuda. Nunca pudieron dar con el conductor. Fueron los propios padres de Mary quienes encontraron a su hija al día siguiente, tras estar horas y horas buscándola. El impacto del carro fue devastador. Se dice que la enterraron con un vestido muy similar al que llevaba cuando murió, esos que tanto le gustaban. Un traje blanco con gabardín, sí, con ¿Lentejuelas? lentejuelas y con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor. Unos lazos decorando su bonito cabello. Y estamos hablando de que pues esto fue alrededor de 1930. Las primeras apariciones, o al menos las que se tienen registradas con nombre y apellidos, acontecieron en 1939. Jerry Palus era un chico que informó alarmado a la policía, un relato difícil de creer para los agentes de ese momento. Al salir de un baile en Liberty Grove, una chica vestida de blanco se le acercó para pedirle si la podía llevar a casa. Era muy bonita y parecía como perdida, así que accedió. La condujo a lo largo de la avenida Archer, pero al pasar por delante del cementerio Resurrección, la chica desapareció de su coche y nunca la encontró más. En 1976, los trabajadores del cementerio afirmaron haberla visto salir de su tumba y avanzar hasta el enrejado, mirando con melancolía esa avenida donde había perdido la vida. Segundos después desapareció dejando marcas de su mano en las rejas del cementerio, como grabadas con fuego. No obstante, para los policías que investigaron el incidente, aquellas marcas no eran más que las rozaduras de un camión o un coche. Algo extraño, ¿verdad? A partir de los años 80 hasta los 90, las apariciones de Mary fueron más constantes a lo largo de toda esta zona. Se convirtió poco a poco en el clásico fantasma de carretera, esa chica espectral que pide ser llevada y que desaparece a los pocos segundos en el interior de los coches, como el humo triste que se desvanece por una ventana abierta. De ahí que hoy en día se le conoce como Mary Resurrección, por este cementerio que es donde frecuentemente la ven de vez en cuando, con esa sombría melancólica que se lamenta por una vida que le fue arrancada demasiado pronto. Sí, es que si te fijas, también algo que hay que ver es que los coches de antes no tenían a lo mejor bolsas de aire o cosas de ese tipo, o muy pocos las tenían. Sí. Entonces, pues los que chocaban, pues eran prácticamente Ah, bueno, pero este güey la atropelló. muerte. No sé, o sea, pero me refiero a eso también de que a lo mejor también el índice de apariciones, por decirlo así, es que a lo mejor los coches no eran tan, Sí, o no estaban tan protegidos como lo están ahora. Que claro. en realidad es una ventaja y desventaja porque antes pues eran como tal de metal y ahora pues es más plástico, fibra de vidrio Sí. que metal. Sí, sí. Entonces, pero sí, obviamente lo que te digo son cosas que pasan y que a lo mejor la chava no asimiló que ya no estaba en este mundo. En este mundo, exactamente. Fíjate que por ahí vamos a empezar con las historias. Uh-huh. Es una serie que les voy a contar a lo largo de unos 2 o 3 episodios que se llama Noche de Urgencias. Son testimonios de doctores que han vivido situaciones extrañas. Ok. Esta en particular se llama No se fueron. Dice, a la gente le da miedo ir a hospitales. Piensan que ir a uno es la antesala para morir. Y yo creo que sí. Una invitación para ponerse peor y en el mejor de los casos una vía directa a una deuda que no se puede pagar. Hay gente que incluso dice que los hospitales sirven para irse a morir. Sin embargo, eso no puede estar más alejado de la realidad. Es cierto que en un buen porcentaje de pacientes que llegan a urgencias fallecen, pero no son todos, ni la mayoría, ni siquiera es un número considerable.
¿Alguna vez se han preguntado cuántas caídas, cortaduras, intoxicaciones y padecimientos que ustedes se causaron tratamos? La respuesta es que muchas. Sin embargo, dentro de urgencias también existe un lugar a que los adictos de la adrenalina les gusta, que los urgenciólogos respetan y que es una pesadilla para cualquier persona que no sea del personal de salud: la sala de choque. Para resumirlo en palabras sencillas, es la zona donde llevan a los pacientes premortem, con pérdida importante de sangre, paro cardíaco o ritmo desfibrilable. Básicamente que están chupando faros. Si llega su familiar, amigo, conocido a esa sala, sí hay que preocuparse, y para mi suerte es el lugar donde ocurre esta primera historia. Era mi primer guardia en urgencias en este hospital, acomodándome con el sistema, conociendo a las enfermeras, acostumbrándome al humor de los adscritos, trabajando y evitando a toda costa la palabra prohibida, porque si hay algo que sé es que un día sin movimientos trae sorpresas, y este no fue la excepción. Me encontraba con la cabeza metida en la computadora, acabando mi nota de ingreso y escuchando a mis dos compañeros lanzarse indirectas hasta que llegó el residente de cirugía, advirtiéndonos que el día pintaba para volverse caótico. Mi compañero se burló y le contestó que si acaso no había visto nuestra increíble sala de urgencias, con un paciente a punto de irse y otro ya vestido. Apenas se dio la boca mi compañero cuando el teléfono empezó a sonar. El residente de cirugía nos preguntó antes de contestar el teléfono que si conocíamos nuestros roles en choque. De lo que recuerdo es que a mí me tocaba dar compresiones. Levantó el teléfono y se le drenó el color de la cara. Chavos, atentos, vienen 6 personas en estado de choque. Un camión se llevó a 2 coches y atropellaron a 2. El problema de la situación es que en la sala de choque solo había 2 camas. Necesariamente teníamos que sacar a los más graves de los más graves, o mandar a los necesarios a quirófano, o adaptar las camas de críticos a choque. Estoy seguro de que el residente y mis compañeros pensaron lo mismo, porque una compañera rompió el silencio diciéndonos: no somos suficientes doctores. Y el residente le contestó que así mejor, así tendríamos que hacer menos equivocaciones y ser más efectivos. Eran las 9 de la noche cuando llegó la primera persona involucrada en el accidente. Era el conductor del camión, un hombre de 52 años no reactivo y con una escala de coma de Glasgow de 8, pérdida importante de sangre. Entró a la sala de choque, empezó a contar mis compresiones, le tomaron una gasometría, lo conectaron para ver su ritmo cardíaco. Era desfibrilado. Conectaron las paletas, nos pidieron que nos tocáramos al paciente, le dieron una carga y no reaccionó. Empecé de nuevo con las compresiones cuando se abrió la puerta de choque de golpe. El adscrito llegaba con otro paciente, una mujer de 32 años, conductora del coche que golpeó el camión, fracturas expuestas y un alto nivel de estado de choque. El residente mayor pidió que nos dividiéramos. Yo seguí con las compresiones, se escaneó el ritmo. Nos separamos de la mesa cuando este dio la carga y el paciente no respondía. Entró el otro doctor advirtiéndonos que llegaría en unos minutos el siguiente paciente. A través de las heridas de Juan, el hombre que condujo el trailer, había dejado de salir sangre. Las gasas estaban empapadas. Se habían acabado las compresas en el carro del coche para este paciente. Bendita administración, pensé. Yo seguía concentrado en mi trabajo, en las compresiones, en no pensar solo en la canción de los Bee Gees y concentrarme en lo que hacía. Cuando una enfermera me tocó el hombro y me dijo... ¿Sabes por qué dicen eso de los billis? Dicen que Por el ritmo. cuando vas a dar revivir a una persona, ese es el ritmo perfecto Sí. para hacerlo de la de Staying Alive. Ajá. Sí, Con esa se revive. Perdón, sigue. Cuando una enfermera me tocó el hombro y me dijo: ya déjalo, necesitamos la mesa y no podemos seguir intentando, somos muy pocos. La señora de la mesa de al lado estaba estabilizada y había entrado a cirugía. El siguiente paciente llegó, un hombre de 21 años que había sido golpeado en la carambola y que cuando llegó lo subimos a la mesa de choque solo para comprobar que no tenía pulso y tenía indicaciones de no realizar maniobras. Faltaban los peatones que habían recibido el golpe del coche del joven. Era una señora de 39 años y su hija de 11 que cruzaban la calle con el semáforo peatonal en verde. Llegaron. La niña tenía fracturas y golpes, pero se encontraba orientada, asustada y con la estabilidad suficiente para tomarle un protocolo de trauma. Su mamá estaba con las pupilas asimétricas y con sangrado activo.
La niña no quería dejar a su mamá y con justa razón el pronóstico no se veía bueno. Mi tarea en ese momento fue apoyar a que la niña fuera a rayos X, que se dejara tratar y distraerla para que no entrara ni viera la sala de choque, cuyo suelo había dejado de ser blanco y tenía una mezcla entre café y naranja rutilante, y las paredes tenían manchas de sangre por todos lados. Me quité los guantes y me lavé las manos. Salí y el residente me dijo, no creo que la saquemos. Salí de la sala, vi a la niña en el primer ambiente, me presenté y le comenté que necesitábamos tomarle unas fotos a sus huesos, que necesitaba que se acostara y una vez que llegáramos a la cámara que no se moviera. La llevé al servicio de imagenología, le pedí a los técnicos que me apoyaran. Vi a la niña y estaba en estado de shock. Me preguntó por su mamá, me preguntó por su papá e incluso me preguntó por su abuela. Le sonreí y le dije que estaban preocupados por ella, que su padre había llegado y me habían dicho que confiara en nosotros y que pronto lo vería. Por suerte salió limpia la niña, de aspaduras y cortadas, con algunos moretones, pero ningún hueso lastimado. Lamentablemente ella seguía en los rayos X cuando me informaron que su mamá había fallecido. No sabía si debía decirle, no sabía qué hacer. Salió triste diciéndome que había escuchado lo de su mamá. Era la una de la mañana con dos pacientes en camas de críticos y con pocos doctores tuvimos que dividirnos los turnos para que al menos durmiéramos una hora. Mis compañeros estaban apagados. No hay palabras para describir el sentimiento de fracaso cada vez que un paciente fallece durante tu guardia. Sin duda los fantasmas del pudieran se hacen presentes durante el resto del servicio. Habían empezado a limpiar la sala de choque. No había sonido más que los monitores en el fondo y los llantos de la niña. El adscrito se fue, luego los residentes y finalmente yo, como lo habíamos acordado. Para este punto eran las 3 de la mañana y supongo que olvidé decirles que por reglamento hablado de los adscritos y mis compañeros, cada vez que se usaba la sala de choque uno debía dormir dentro de ella, para que si se presentara otro paciente chocado no tuviéramos que ir a buscarlo, sino que ya estaría en el lugar donde necesitaba estar. Encendí la luz y había vuelto a ser blanca en la sala. La mesa tenía nuevas cobijas y el coche de choque había estado lleno. Si hubiera llegado a esta hora incluso hubiera creído que la guardia había sido sencilla y que la sala se había quedado como lo había esperado, sin usarse. Apagué la luz, encendí la de mi celular y me acosté. Respiré hondo, me aseguré de poner mis lentes, mi cartera y mi celular sobre una mesa que no fuera a ser utilizada en caso de que llegara algún paciente. Puse la alarma para dentro de una hora y me recosté. Empecé a rezar y estaba tan cansado que el sueño me encontró cuando ni siquiera lo había empezado a buscar. No sé cuánto tiempo pasó, pero una sacudida me despertó. Sentí una mano sobre el hombro. Me desperté de golpe. La cama se empezó a mover. Miré a mi alrededor. A mi lado había un paciente. Un hombre llorando. No podía creer que había metido a un paciente a la sala de choque mientras yo estaba dormido y no me habían despertado. Me levanté. Me dirigí a prender la luz cuando a unos pasos del apagador me quedé inmóvil. El paciente del costado me preguntaba, ¿por qué me dejaste morir? ¿Por qué dejaron de intentarlo? ¿Acaso te cansaste? Tenía esposa e hijas. Me di la vuelta y la figura se empezaba a levantar. Empezó a caminar hacia mí con pasos lentos. Yo empecé a retroceder y con la espalda apreté el apagador. La luz se encendió y no había nadie en la sala. Seguro estaba demasiado cansado. Seguro no había salido por completo del estado de sueño profundo y los sucesos de hoy me pegaron más de lo que pensaba. Tomé mi celular y había dormido apenas 15 minutos. Intentaría dormirme de nuevo. Apagué la luz y otra figura apareció. Prométeme que cuidarás a mi hija. ¿Qué le dirás a su papá? Dile que íbamos caminando, que solo buscábamos pan, que solo buscábamos algo para cenar. Queríamos darle una sorpresa. Había chocolate caliente y ahora no siento ni las manos. Era una mujer. Lloraba e intentaba levantarse, pero no podía. No podía ver más que su figura. Me asusté y encendí la luz de nuevo. La sala estaba vacía. Para este punto lo más lógico hubiera sido no dormir, no apagar la luz, irse a otro lado. Pero supongo que es la curiosidad lo que invade a todos los personajes de las películas de miedo y en este caso a mí. Apagué de nuevo la luz y esta vez no solo era una persona. Era un grupo de 4 personas que lloraban, gritaban, se empezaban a formar unas figuras. La sala empezó a llenarse. Empecé a escuchar. Yo era madre, yo era un esposo. Mi hijo, ¿dónde están mis hijos? La voz, la voz de un par de ancianos, eran demasiadas voces.
Empecé a gritar, no podía más, eran demasiado ruidosas las voces, era desesperante y hasta cierto punto triste ya que no podía hacer nada. La puerta se abrió de par en par y encendieron la luz. Era el médico mayor. ¿Qué chingados te pasa? Estoy suficientemente cansado para estas mamadas. Si no vas a dormir, mejor sal a ayudarlos. Salí y vi la cara de mi compañero que había dormido en la sala de choque antes que yo. Sin decírmelo me decía que él también lo había vivido. Me senté a su lado y me dijo, ignóralos. Si no dormirás nada. Al principio es difícil, pero créeme, te acostumbrarás. El residente entró a la sala de choque para dormir un momento. Me quedé viendo a la ventana para ver si encendían la luz, pero no hubo ningún movimiento. Durmió la hora entera. Todavía no logro dormir en la sala de choque, ya que con cada paciente que entra y no sale, noto cómo la sala se vuelve más pequeña y habitan más personas que realmente no se fueron. Órale, güey. ¿Cuántas cosas? Lo hablamos en el capítulo pasado, si no mal recuerdo. No sé si te acuerdas del que hablamos del sangrado y de todo, que siempre Sí, esos que llegan con urgencias o los de traumatología, pues están pobres güeyes, se les llegan cuerpos bien desfigurados o pues sí, tragedias a final de cuentas que llegan hasta los niños pequeños y todo, con los papás pues ya muertos o sí. falleciendo, ya agonizando, güey. Yo creo que es una de las profesiones más lamentables, por decirlo así, en el caso de que, pues sí tienes en tus manos la vida de las personas, pero hay No depende momentos, de ti porque pues no llegan depende de ya ti y jodidos, en güey. algún momento le solucionas algo, pero solucionándole eso se le desarrolla no te a cinco cosas y ahí ya no puedes hacer nada. Lo lamentable para mí fue conocerte. Bueno, pues yo también no puedo decir que sea grato conocerte, pero bueno. Fíjate por ahí que, siguiendo sobre lo mismo de las carreteras y del episodio, ¿Sí? hay unas cosas, unas reglas de un chofer de carretera, en una carretera pues no divulgada. Sí. Y dice, llevo más de 10 años trabajando como camionero, pero desde hace poco he cambiado de empresa. En realidad me habría quedado en mi propia empresa, pero cuando mi amigo Jake me dijo lo mucho que pagaba esta empresa, prácticamente le rogué que me consiguiera un trabajo allí. Me remito allí y conseguí el trabajo tras una rápida entrevista. La entrevista en sí fue muy extraña, porque me hicieron algunas preguntas que no esperaba, como si en alguna vez he abandonado el vehículo en carretera, o si tengo miedo a la oscuridad, si eres religioso, etc. Respondí a todo con la verdad y me contrataron en el acto, así que no me lo pensé dos veces por lo extraño de las preguntas. Cuando llegó la hora del primer recorrido, Jake me explicó qué ruta debía tomar para llegar a mi destino, indicando que el GPS estaba un poco desviado. Antes de entrar en el camión, me envió un mensaje al teléfono y me dijo que lo escuchara cuando saliera a la carretera, ya que explicaba algunas normas básicas que debía de seguir. Le di las gracias y empecé a conducir. Cuando llegué a la antigua carretera que Jake me dijo que tomara, abrí el mensaje que me envió y me di cuenta de que era una grabación de audio suya. Y esto es lo que decía. Hola Paul, bienvenido a esta empresa. Sé que eres un camionero experimentado, pero nuestra empresa tiene una lista de reglas que debes seguir estrictamente mientras conduces. Te las voy a exponer aquí. Tú asegúrate de seguirlas lo mejor posible. También te enviaré un mensaje de texto para que puedas leer las reglas en caso de que no estés tan seguro. En primer lugar, asegúrate de encender las luces altas y mantenerlas encendidas en todo momento, ya que la carretera está muy oscura. Puede que notes que incluso las luces encendidas está muy oscuro, pero no dejes que eso te preocupe. En los primeros 15 kilómetros puedes ver una señal de un callejón sin salida. Ignórala y sigue conduciendo. Si las luces empiezan a parpadear en este punto, acelera y conduce tan rápido como puedas hasta que el parpadeo se detenga. Es posible que en este punto veas a un anciano haciendo autostop junto a la carretera. Asegúrate de parar tu vehículo y pregúntale a dónde va. Si te dice al pueblo más cercano, déjalo pasar y subir. Si te dice otra cosa, acelera y no mires hacia atrás. Si le dejas entrar, se quedará callado durante una hora mientras conduces y luego te pedirá que pares y le dejes salir. A pesar de estar en medio de la nada, haz lo que dice, pero una vez que esté fuera, no lo mires mientras adentra en la noche. Ya debes de estar bien adentro en la milla 20. Si empiezas a oír algún ruido de golpes o gruñidos procedentes de la parte trasera de tu camión, ignóralos. Se irán más rápido si mantienes una velocidad de conducción constante, así que intenta hacerlo. Antes de llegar a la milla 30, asegúrate de apagar la radio, si esta está encendida hasta ahora. Bajarlo no funcionará, así que asegúrate de apagarla por completo. Esto es muy importante. En el kilómetro 35, tu radio se encenderá de repente y estará al máximo volumen. Ahora es realmente importante que prestes atención aquí. Si suena una canción, cualquier canción, simplemente baja la radio o apágala. Pero si solamente oyes estática, detén tu camión de inmediato, apaga el motor y tírate en el asiento y cierra los ojos.
Intenta estar lo más quieto posible y mantener los ojos cerrados. Oirás golpes en los parabrisas y en el techo, pero estarás bien mientras mantengas los ojos cerrados y las ventanas también. Aunque oigas abrirse la puerta del camión, no te muevas. Lo que las abre, las cerrará en unos segundos después de olfatear. Una vez que cesen los ruidos alrededor del camión, puedes abrir los ojos lentamente y mirar a la ventanilla del conductor. Si esta ventanilla está empañada, espera un minuto más. Si no, puedes volver a sentarte y continuar conduciendo. Hacia el kilómetro 50 empezarás a ver algo que corre a lo largo de tu camión, en cuatro patas, por el lado de la carretera. No importa lo rápido que vayas, siempre seguirá tu ritmo del camión, pero se aconseja que mantengas una velocidad de al menos 100 kilómetros por hora. Intenta mantener la vista en la carretera porque hay una curva, tras la cual la criatura desaparecerá. Si la criatura aún te sigue después de esta curva, acelera y espera perderla para la siguiente curva. Solo tienes 3 curvas, así que haz que cuenten estas curvas. En la milla 70 tu camión se detendrá. Mantén la calma y trata de volver a arrancar el motor tan rápido como puedas. No mires por el espejo o retrovisor a las figuras que se acercarán a tu camión. Simplemente arranca el motor y en cuanto lo hagas, pisa el acelerador. Te darás cuenta de que en el kilómetro 80 hace mucho calor dentro del camión. No te molestes con el aire acondicionado porque no funcionará. Intenta quitarte la chaqueta pero no abras la ventanilla bajo ningún concepto. Intenta no quedarte dormido tampoco porque aunque la carretera es recta puedes encontrarte con un barranco si es que cierras los ojos. Si necesitas ir al baño, solo hazlo dentro de los kilómetros 85 al 90 y asegúrate de mantener todas las luces encendidas mientras lo haces. No te salgas de la carretera ni de la luz. Cuando termines de orinar, es posible que veas a alguien moviéndose detrás de tu camión justo en el momento de dar la vuelta. No intentes seguirles porque te moverás sin parar alrededor del camión justo a tiempo para que siempre se pongan detrás de la siguiente esquina y quieran que te quedes fuera el mayor tiempo posible. No salgas de tu camión por mucho tiempo. Si oyes un grito agudo a lo lejos mientras estás meando, corre de la vuelta del camión y acelera. No me importa si te meas en los pantalones, pero no pierdas ni un segundo en volver corriendo. Independientemente del kilometraje, alrededor de las 3 de la madrugada tu teléfono empezará a sonar. No contestes, no importa quién sea, incluso yo, no contestes. La persona que llama intentará que contestes 3 veces antes de enviarte un mensaje. Tampoco abras el mensaje. De nuevo, sea quien sea, ignóralo. En el kilómetro 100 puede que veas un par de luces de otros vehículos en la distancia que se dirigen hacia ti. Si lo hace, apaga las luces inmediatamente y espera que el otro camión pase. Una vez que lo haga, pueden volver a encender las luces. Repita la operación con cualquier otro vehículo que se aproxime a tu camión. No toques el claxon ni hagas nada para atraer su atención. Sigue mirando por el espejo retrovisor y si ves que las luces del camión dan la vuelta vuelve hacia usted, aléjese lo más rápido posible que pueda y rece por ser más rápido. Ahora, cuando llegues a la milla 120, verás una señal de límite de velocidad de 20 km por hora. Reduce la velocidad a 20 y no la sobrepases, ya que el sonido puede atraer una atención no deseada. Puedes acelerar una vez que sea otra señal la que te indique el límite de velocidad y que se detenga en ese punto. Alrededor del kilómetro 130 es posible que veas a una mujer saludando y pidiendo ayuda. No reduzcas la velocidad y no intentes mirarla. Una vez que está detrás de ti, mira por el espejo retrovisor. Si la mujer sigue en la carretera, estás a salvo. Si ya no está, mira directamente y ni se te ocurra mirar al asiento del pasajero sin importar lo que veas con tu vista periférica. Una vez que llegues a la milla 140 estás a salvo. A partir de aquí es un camino recto hasta tu destino. No intentes dar la vuelta a tu camión en ningún momento mientras estás en la carretera, porque acabarás conduciendo hasta quedarte sin gasolina y si eso ocurre, estás muerto. Tampoco utilices el GPS hasta que llegues al pueblo, porque te llevará un viejo camino de tierra que te hará conducir en círculos. Una vez que llegues a la casa de los clientes, los empleados se encargarán del resto de desmontar el camión. Avísame si tienes alguna duda. Escuché el mensaje y me reí, pensando que Jake simplemente quería jugarme una broma. Esto fue antes de que las luces de mi camión empezaran a parpadear. Suena así como un juego de la Deep Web. No, está cabrón, ¿no? Sí, sí. Reglas extrañas tendrá y que pues sí piensas a lo mejor que es un pinche juego y ni madres, güey. Sí está peligroso al parecer lo que había afuera en todo ese tramo de la carretera. ¿A ti te gustaría ser camionero? No, güey, ni de pedo. ¿A ti? Me llamaría la atención más que nada por viajar, pero sí, no lo haría de noche. Eso es muy feo. Pues sí, y hay gente que consume sustancias para pues, mantenerse vivos, o así que por decirlo así. Sí. Fíjate que por ahí yo también tengo una historia que se llama Un demonio me hizo compañía, que es igual de un camionero que es una leyenda como local de Ciudad Juárez, Chihuahua. Para los de esta historia, las millas les dicen como autopista, es como una carretera, las millas así lo conocen. Sí.
Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por millas. Soy camionero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en millas que con mi familia y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejó todo a su lado, que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito, perdió la vida junto a sus amigas. Jamás pude recuperarme, descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honesto, esto nunca me importó. Cuando pasó el accidente yo estaba lejos. Para cuando llegué mi hija ya había sido sepultada. Pienso que eso hasta cierto punto fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más. Pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza y es por eso que he decidido contarte lo siguiente. Hace unas semanas me encontraba transitando por una milla. Eran pasadas de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi a un señor caminando en las orillas, alzando su mano en señal de un aventón. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo y luego de un momento llegué a un área de descanso. Descansé un momento y fumé un tabaco. Había dos traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al volver pude notar que alguien rondaba mi camión. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de la milla en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, te perseguí, respondió el hombre con una sonrisa en su cara. En una sonrisa, sí, en su cara. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreírme. Posteriormente sacó una cigarrera de su chaqueta y me ofreció un tabaco, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención ya había hecho algo contra mí. Por mi parte siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar por un momento no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para ver que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos. Pero este joven había logrado hacerme ver y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro tabaco y me ofrecí por cuenta propia llevarlo. Me agradeció. Ya está muy cerca el lugar al que voy, me dijo. Subimos al camión y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a volverse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada, solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba pues gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí. Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un momento de silencio me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas?, preguntó. ¿Extrañar a quién? Tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación. Tal vez miedo ante la presencia de este tipo que a simple vista parecía un joven amable y agradable, pero que de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder contestarle esa última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigues soñando con la muerte?, preguntó. En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma, pues, incómoda. ¿Te estás burlando?, pregunté curioso ante la situación mientras lo miraba.
Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retorné mi vista a la milla y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podía jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del camión, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más a la unidad. Ese joven seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste? Pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos kilómetros más cuando de nuevo comenzó a burlarse. Pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. La risa. ¿La risa? ¿Eres progre? Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su cara. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado. Exageradamente. Y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba atemorizado. ¿Quieres ver a tu hija? Preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vino en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies no tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era café, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas. Posiblemente de ahí venía ese olor hediondo. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total y esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su cara no era una risa sino algo más siniestro. Al paso de unos segundos escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta. Pero eso lejos de alegrarme hizo que el pánico se incrementara, cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del camión, su rostro seguía en la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad. Saliendo del camino, me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado, no sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. De algún momento u otro sentí que mojé los pantalones. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya han pasado varias semanas de esto. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible y también quisiera saber, bueno, aquí ya lo pregunta, si alguien coincidió con una experiencia parecida a lo que ya te conté. Pues sí. Pues imagínate, güey, encontrarte así. Tanto. No más, pero yo no me hubiera frenado, güey. No, pues es que este güey llegó a la zona de descanso y ahí se lo encontró, No, güey. le doy otra vez, güey. Sí, Ingue su madre. pero sí, pues yo creo que este año, desde que te empezó a preguntar por cosas que él no sabía. Sí, como sabía esas cosas, el espectro. Y era como la historia esa que vimos en YouTube, no sé si te acuerdas del... Sí, ¿Cómo esa historia la he querido contar un chorro, güey, ¿no? Es La que cuando la parecida, encuentres, es sí, algo está. parecido a eso. Es algo parecido, es una historia que llevo ya mucho tiempo queriéndola encontrar para ustedes, pero nada más no recuerdo dónde la vi. En cuanto la tenga, las voy a contar en uno de los episodios. Y ya por último, fíjate que también tengo una historia que dice, hace varios años me dirigí a casa de mis padres para las vacaciones de Navidad. Normalmente habría salido un día antes, pues vivimos en estados diferentes, pero tenía que trabajar horas extras, así que salí tarde. Como tenía que estar allí al día siguiente, decidí buscar un atajo. Buscando en mi teléfono encontré uno que no conocía, pero decidí arriesgarme de todos modos. Sin embargo, según el GPS, la salida de la carretera por la que iba a viajar estaba a unos 3 kilómetros. Después de conducir unos 10 minutos me encontré con la salida de la ruta 50, que según mi GPS me llevaría el resto del camino hasta la casa de mis padres. Había pasado una hora y me di cuenta que no había ni un solo coche en la carretera, excepto yo. La carretera estaba situada en una zona muy rural del estado, así que supuse que esa era la razón por la ausencia de los coches.
Incluso la propia carretera estaba llena de baches, así que probablemente la gente también lo evitaba por estos motivos. Ah, se me hace que es en San Luis, en Bache Luis. De todos modos, la carretera estaba rodeada de bosque a ambos lados y me di cuenta de que tampoco había postes de luz por lo que estaba muy oscuro. Mientras seguía conduciendo, escuchaba canciones navideñas en la radio. Empecé a sentir sueño y estuve a punto de estrellarme contra una zanja, lo que me despertó de golpe. Usando mi teléfono como fuente de luz, salí del coche para acceder a ver los daños y noté una señal que decía Pottsville a 1 milla. Al no encontrar daños visibles en mi vehículo, ni en la señal que según yo había pegado, decidí seguir conduciendo. Sin embargo, me di cuenta de que estaba empezando a sentir hambre y recordando la señal de Pottsville, decidí que iba a tomar un bocado allí, ya que tenía que conducir todavía a través de la ciudad. Al entrar en Pottsville parecía bastante normal, pero cuanto más me adentraba dentro de la ciudad, más empezaba a notar que algo no estaba bien. Los edificios parecían estar vacíos de color, como algo sacado de las viejas películas en blanco y negro, pero aún más extraño era la gente. La gente que juro caminaba hacia atrás como si alguien rebobinara una película. Además, entraban y salían parpadeando, lo que me recordaba a un fallo informático. Ujú. Estas personas parecían ignorarme mientras yo conducía mirándolas, casi saltándome un semáforo rojo en el proceso. Al instante pisé el freno y mi coche se detuvo de golpe. Las cosas se volvieron aún más extrañas. En cuanto pisé el freno, todo el mundo giró la cabeza hacia mí. Mientras parpadeaba, se quedaban mirándome. Con la luz roja o sin ella, esa era mi señal para salir de esa ciudad. Mientras aceleraba, miré por la ventanilla trasera y vi que la gente seguía inmóvil mientras me miraba salir del pueblo. Cuando pasé la señal de saliendo de Pottsville, había varios oficiales de policía que también estaban parpadeando, esperándome mientras hacían barricadas en la carretera. Como no quería esperar, atravesé rápidamente la barricada sin mirar atrás ni una sola vez. Eran alrededor de las 3 de la mañana ya, cuando finalmente llegué a la casa de mis padres por suerte y sin daños en mi coche. Al año siguiente decidí tomar la misma ruta, a pesar de mi calvario, y para mi sorpresa no había ningún pueblo ni rastro de gente, nada de como si ese pueblo nunca hubiera existido. Para aumentar el misterio, la carretera que llevaba al pueblo era en realidad ahora un callejón sin salida. No había por dónde pasar. No me importa si alguien me cree o no sé por qué, o no sé, lo que viví fue real. De todos modos, aquí hay una advertencia para ti. Si alguna vez conduces por la ruta 50 y te topas con el pueblo de Pottsville, evítalo a toda costa. O puede ser que no seas capaz de escapar tan fácilmente como yo. Sí, fíjate que se adecua mucho a una que ya había escuchado, Ajá, de una familia que estuvo conduciendo durante 20 minutos en un pueblo pequeño ajá. y pues el map en el Waze, ¿En el güey? en el Waze o en el Google no lo marcaba, güey. Ey. Entonces, ellos dicen que sí estuvieron ahí, pero en realidad el auto nunca se movió. Órale. Entonces era como una ilusión óptica Sé que no saben qué fue lo que... no sabía dónde estaba. Qué bien. Pero bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Es el 24º, de Carreteras Malditas. Y pues esperamos que nos hayan acompañado hasta el final, que hayan estado a gusto con nosotros esta semana y que les haya gustado el tema. Los esperamos la siguiente semana con más historias que compartir y con un tema también muy misterioso. Por ahí ya tenemos planeado. Les agradecemos que lo compartan con sus familiares, amigos, si es de su agrado el podcast. Y esperamos que las historias se sigan contando de boca en boca.